¿no? Los micrófonos. Los micrófonos. A ver si le falla. Ya está. A Sí. ver, ahí, bueno. Sí Bueno. funciona, perfecto. ¿Sí? Bueno, sí. Ok. Sí, bueno. Sí. El tuyo suena un poquito fuerte, no te le pegues tanto. A ver, ok. ahí, ¿Aquí ándale. ya estoy bien? Ahí, Sí, ahí estás ¿no? bien. ¿Yo? ¿Me oigo bien también? Sí, bien, Ok, bien. va. Perfecto. Sí, Sí, bueno, sí. Sí, bueno. Sí, bien. Pues a la hora que gustes, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Asociación Libre. Quien les habla al micrófono, Javier Rodríguez López, los saluda. Les agradece el favor de su atención. Hoy es lunes 18 de junio del año 2018. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de La Exquisita Ignorancia Radio. Y bueno, saludo a las personas que me acompañan en la mesa, que son dos de los habituales del programa, que son Adán Pérez Osuna. Adán, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y Javier Ramírez, tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, gracias. Buenas noches, Javier Rodríguez, Adán Pérez, un gusto estar con ustedes hoy aquí y bueno, pues también gustoso de que alguien nos pueda estar escuchando o en vivo o en los podcasts de manera diferida. Un saludo para todos. Así es. Y bueno, hoy vamos a tener un programa con un tema que llama mucho la atención, sobre todo por uno de los dos autores, que es muy mentado, ¿no? En la mayoría de las facultades de psicología, que pues, es Viktor Frankl, y otro autor que no es tan conocido, pero bueno, tiene algunas cuestiones ahí interesantes, que es Primo Levi. El tema de hoy es exterminio, testimonios y efectos subjetivos. Procedemos a leer la presentación del programa y dice así: convertirlos en lobos.
En uno de sus testimonios acerca del campo de concentración y exterminio, Primo Levi dio cuenta de uno de sus efectos en los prisioneros. Cito: incluso la fraternidad y la solidaridad, último baluarte y esperanza de los oprimidos, agonizan en los campos. La lucha es de todos contra todos. Tu primer enemigo es tu vecino, que acecha tu pan y tus zapatos, que con su simple presencia te sustrae un palmo de jergón. Es un extraño que comparte tus pesares, pero que se halla lejos de ti. En sus ojos no lees amor, sino envidia, si sufre más que tú. Miedo si sufre menos. La ley de los campos ha hecho de él un lobo. Tú mismo debes luchar para no convertirte en lobo, para seguir siendo un hombre. Por su parte, Viktor Frankl, cuando tenía que recorrer kilómetros del campo de trabajo para regresar al campo de concentración descalzo, con llagas en los pies, hambriento y preguntándose si cenaría algo, por momentos podía fantasear ante un auditorio futuro hablando de lo que había observado en el campo, una conferencia de la psicología del campo de concentración. Con este método logró cierto éxito para distanciarse de la situación. Al respecto, dice en su texto más famoso, que es el de El hombre en busca de sentido, que su título es un psicólogo en el campo de concentración. Sí. Bueno, dice esto Viktor Frankl. ¿Qué dice Spinoza en su Ética? Bueno, dice, la emoción que constituye sufrimiento deja de serlo tan pronto como nos formamos una idea clara y precisa del mismo. El prisionero que perdía la fe en su futuro, estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro perdía, asimismo, su sostén espiritual, se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Por regla general, este se producía de pronto, en forma de crisis, cuyos síntomas eran familiares al recluso con experiencia en el campo. Vivimos o sobrevivimos en tiempos hiperviolentos. La posibilidad de ser asesinado impunemente, incluso de desaparecer y ser reducido a cenizas, es algo que puede ocurrir. Se supone que esta experiencia debió quedarse en el recuerdo de los campos de concentración y exterminio, pero a pesar de las diferencias obvias, hemos encontrado algo de su herencia en lo cotidiano de una sociedad regida por un principio simple que para Primo Levi estaba en la base del pensamiento fascista. Hay enemigos que por esa condición es necesario y válido exterminar. Queramos o no, somos partícipes de esta condición para justificarla como inevitable y necesaria, como lo hizo en su momento Felipe Calderón, cuando dijo que en la guerra contra el narco, entendida esta como un cáncer, podrían morir células no cancerígenas, es decir, ciudadanos comunes, como partícipes activos que asumen esta realidad violenta para exigir justicia, aun con el choque que implica dirigirse a autoridades coludidas con el crimen organizado, tal como lo hacen colectivos y asociaciones civiles que reclaman justicia para que se detenga tal impunidad, se resuelvan los casos y no se afecte a otras familias. Si hacemos caso a esto referente ominoso del exterminio y sus testimonios, podremos identificar algunos de sus efectos en este programa para luego contrastarlas con sus efectos en nuestro contexto, si es que tal cosa es posible. Consideremos entonces los testimonios de Primo Levi y Viktor Frankl, escritores que dejaron dos textos fundamentales sobre la experiencia del campo, así como de sus efectos en sus vidas y en su entorno. Según esos testimonios nos preguntaremos con ustedes, quienes nos escuchan, ¿qué efectos subjetivos tiene la experiencia del campo de exterminio? ¿Y cuáles son algunas de sus semejanzas y posibles diferencias? Bueno, entre el contexto actual y los campos de exterminio. Este es el tema del día de hoy y bueno, ya saben, como siempre los invitamos a participar con nosotros. Tenemos varios canales que ya los conocen, el chat de la página de La Exquisita Ignorancia, Twitter, @asociacionl, y en los diferentes perfiles de Facebook de Asociación Libre, que son Asociación Libre y Asociación Libre Programa de Radio. También hay ahí una transmisión en vivo en Facebook Live, también ahí en la caja de comentarios del video nos pueden dejar sus preguntas, comentarios o sugerencias. Adán, Tocayo, tenemos entonces un planteamiento interesante. Bastante interesante, y tenemos dos referencias bibliográficas muy particulares desde las cuales vamos a partir para tratar de ensayar en un sentido muy laxo de la palabra, por supuesto, pues es un programa de radio, sí, ¿no? Que por cierto, bueno, aprovecho para soltar el sablazo porque ahí nos han hecho una crítica, ¿no? Que dicen que de repente somos poco académicos y bueno, pues sí es un programa de radio, ¿no? Claro. Claro. Y también hemos recibido por momentos la crítica de que somos demasiado académicos. Ajá, sí.
Supongo que están acostumbradas estas personas a escuchar otro tipo de programas de radio. Sí. Bueno, evitemos los ad hominem, ¿no? Sí. Concentrémonos en el contenido. Entonces, tenemos esta temática. 2 autores, 2 referencias, un contexto que tiene muchas semejanzas Ujú. de carácter pragmático, podremos decirlo así, con el contexto en el que se escribieron estos libros, ¿no? Sí. Entonces, Adán, tocayo, ¿por dónde le entramos a esto? Yo quisiera decir, para empezar también, que es un momento, bueno, hay algunos estudios, algunos medios de comunicación que han postulado que pensar en Auschwitz es pensar algo inhumano, ¿no? Ujú. Pero creo que pensar en Auschwitz es pensar lo humano, ¿no? Ujú. Es pensar la condición que tenemos hoy en día. Desde el argumento que nos planteabas, Javier, ya veíamos o se pueden leer algunas referencias que hoy también tocan la cotidianidad. O sea, no estamos tan lejos en la idea de la practicidad de una especie de campo de concentración, de estilo de trabajo, ¿no? O sea, esto también está en nuestro contexto hoy en día. Sí, sí, Adán, gracias. El asunto de contrastar Ujú. la idea de que el campo de concentración ha dejado una herencia en nuestra cultura remite a un autor, entre otros, aunque este es como el que más énfasis ha hecho en ello, que hemos mencionado en otros programas. Nos ha ayudado para hablar de la melancolía, para hablar del Ujú. estado de excepción, para hablar de ciertos temas. Es el filósofo italiano Giorgio Agamben. Ujú. Y Giorgio Agamben nos vuelve a ayudar en este programa porque más adelante haremos una pequeña revisión de su comentario que hace del testimonio de Primo Levi. El hecho es de que desde esta referencia, pues volvemos a poner sobre la mesa la cuestión de esa herencia que tiene el campo de concentración y exterminio, con las, decíamos en el argumento, con las obvias diferencias, ¿no? No es Ujú. una guerra mundial, pareciera que de entrada no es un rollo racial, en las formas o las justificaciones de exterminio que nosotros vemos en un país como México, con miles de desaparecidos, con miles de asesinados, los daños colaterales, etcétera. Hay diferencias obvias, pues. Sí. Pero la idea o la posibilidad más bien de que una persona pueda ser exterminada está ahí. Ujú. Y es ese recuerdo ominoso Ujú. que remite a esta experiencia de las condiciones del campo, condiciones inhumanas, decían algunos, que, como decía Dan, al mismo tiempo nos dan para pensar algo de lo que forma parte de nosotros, no solo en la historia, Ujú. sino como posibilidad. Y mira, qué interesante, qué importante que digas eso, porque no estamos hablando de una repetición de la historia, ¿no? Como se pudiera malinterpretar, sino el hecho de que hay, como tú dices, ciertos rasgos heredados del campo de concentración que siguen manteniéndose activos. Ujú. Como por ejemplo, lo acabas de decir, el hecho de que alguien puede ser exterminado por su simple pertenencia a un cierto grupo humano particular, Ujú, ujú. ¿no? Evidentemente, durante los campos de exterminio se asumía, por ejemplo, que los judíos, que los negros, los homosexuales, ¿no? Por el simple hecho de pertenecer a esa categoría ya merecían ser exterminados. Ujú. Es algo que uno puede encontrar incluso ahora, ¿no? Sí. Cuando una persona puede ser asesinada, masacrada por el simple hecho de pertenecer a un cártel rival, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Primo Levi decía al respecto, aparece en el argumento que leíamos ahorita, plantea que lo que está detrás de eso es la intolerancia a la diferencia. Ujú. Y si se hace circular la figura de un enemigo como garante de esa diferencia, el principio es muy simple. En tanto diferente y en tanto enemigo, y en tanto que yo soy aquel que representaría una escala mejor de humanidad, tendría Ujú. derecho a eliminar a ese diferente, a ese enemigo. Pongamos un ejemplo que parece que la nota que está llamando mucho la atención el día de hoy. Esta nota que aparece, este escándalo por las fotos que se filtran Ujú. de niños enjaulados, ¿no? Niños de padres migrantes que han sido
remitidos a su país de origen. Estamos hablando de la relación que hay entre México y Estados Unidos. Aparece una imagen que se vuelve viral. Algunos medios están diciendo que esa imagen no es nueva, curiosamente. Sabemos que esta política antiinmigrante pues ya había empezado con Barack Obama, sí, y que aparentemente estas imágenes que hoy están indignando pues remiten en realidad al 2014, ¿no? El hecho de que la idea de la concentración, de la distinción de vidas que valen más que otras, y bajo una justificación de seguridad, ¿no?, de paz social, etcétera, siguen circulando ahí, ¿no? Bueno, en ese sentido es que queremos hacerle caso a este detalle ominoso. No queremos y no pretendemos explicar, obviamente, ni hacer un traslape anacrónico de lo que era la guerra y ahora lo que... No, estamos haciéndole caso a un detalle que nos parece ominoso, que es la posibilidad de ser exterminado, ¿no? Así es. Sí. Entonces, en ese sentido... Incluso por mero azar. Incluso hasta por azar, cosa que vuelve también más absurdo el Sí. asunto, ¿no? Sí, ¿cuál es el azar para que la gente que nos escucha lo ubique? Esto de decir, yo no salgo a mi casa por miedo a que me toque una bala perdida. Así es. Que es algo que se da. Lo que decíamos con la nota de los estudiantes desaparecidos aquí en Jalisco, en Tonalá, pues resulta que eso demostró que todos estamos en el momento y la hora equivocada. O sea, el azar, digamos, entre comillas, remite a una condición donde es más posible, más probable, más bien, que esto nos pueda pasar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que le hacemos caso a estos autores. Decíamos antes del programa, y espero que se haya notado en el argumento, pero la idea es enfocarnos más en Primo Levi, porque ya veremos al final, comentaremos algo acerca de dónde quedó el texto, qué se ha hecho del texto de Viktor Frankl. Una cosa ahí muy, muy curiosa, porque Primo Levi, para empezar, me parece más interesante, más relevante, más puntual, más inquietante. Desde su posicionamiento a describir su estancia en Auschwitz, ¿no? Así es. Que no la hace como para hacer una biografía Así es. O algo así, sino simplemente describir una situación. Sí, él hace un testimonio escrito. El texto que conocemos como Si esto es un hombre sería el resultado de un testimonio oficial que él tuvo que dar ante las autoridades una vez que fueron liberados del campo de concentración en el que estaban. Formaba parte del complejo de Auschwitz, Birkenau, si no mal recuerdo, o cercano a Birkenau, y ante las autoridades de los militares que lo liberaron, él tuvo que dar un informe oficial, fue alguno de los elegidos, en tanto que él tenía una formación académica como químico, que bueno, pues tenía cierta habilidad, ¿no? O cualidad para poder redactar ese informe. Él lo pule y este texto pasa a lo público bajo este título, ¿no? De esta condicionante, Si esto es un hombre, ¿no? Se llama el texto. Entonces, es una especie de descripción, obviamente no objetiva, no externa, sino como formando parte del contexto de la situación, desde que él es detenido por formar parte de una de las fuerzas de resistencia en Italia, y cómo es llevado desde 1944 a 1945, que es la liberación. Él da cuenta de todo eso que vivió, de todo eso, entre comillas, ¿no? O sea, digamos que a grandes rasgos, sí, momentos, episodios que él le quedaron muy grabados. Cuando él es liberado, él hace un registro, decíamos, de estos sucesos y trata de plasmar primero aquello de lo que no tiene duda, de lo que vio, observó y vivió. Otros textos, como La Tregua, o los que forman parte de la trilogía de Auschwitz, remitirán también al problema de la memoria, ¿no? ¿Qué tanto alguno de estos episodios pueden remitir también a ciertas reconstrucciones o incluso a ciertas lagunas? Pero bueno, entonces el famoso inicio del texto de Si esto es un hombre es muy famoso, cuando dice
Primo Levi, y lo cito: tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944. Y después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la media de vida de los prisioneros que iba a eliminar, concediéndoles mejoras notables en el tenor de vida y suspendiendo temporalmente las matanzas dejadas a merced de particulares. Así empieza el texto, ¿no? En algún momento de mi llegada, dirá después, es decir, a finales de enero de 1944, los judíos italianos, como él, en el campo eran unos 150, pero pocas semanas más tarde su número llegaba a más de 600. En la mayor parte de los casos se trataba de familias enteras, capturadas por los fascistas o por los nazis por su imprudencia o como consecuencia de una delación. Cierro la cita. Recordemos que en este momento de la guerra, ya en su etapa final, pues los nazis, en su desesperación por falta de recursos, ¿no?, tuvieron que hacer uso de una explotación obrera, laboral. Laboral, de todo lo que pudiera ayudarles a crear recursos que obviamente a la postre pues no serían ni siquiera suficientes, ¿no? Por estas fechas también Himmler ya estaba en este proceso de acercamiento, de contacto con los aliados para negociar su salida y el final, y él empezaba ya a eliminar los restos, los rastros de lo que fue la maquinaria de exterminio, ¿no? Sin embargo, en este año, digamos, a Primo Levi le toca como esa transición, ¿no? Sí. Ser utilizado como mano de obra para crear materias primas para la milicia, y al mismo tiempo este proceso de exterminio apresurado y la liberación, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a leer todo el texto. El hecho de que tiene una serie de apartados, el texto de Sisto su nombre. Aquí hemos insistido mucho en que no vamos a espolear, ¿no? Damos ahí solo algunos atisbos para que la gente lo pueda leer. Es un texto que, como muchos, yo también lo considero fundamental. Si la preocupación de Primo Levi era dar cuenta, dar testimonio de esto que ocurrió, más que por una cuestión histórica, era más bien por una especie de preocupación de que al saber que esto fue posible y sin poderlo asimilar, entender ni transmitir, faltaban las palabras, decía él, para lograrlo, al mismo tiempo estaban en el conflicto de dar cuenta de él, porque si había ocurrido, entonces quedaba el registro de que algo así podía ser posible en la historia humana. Entonces, bueno, narra cómo pasa de esta captura al viaje por tren hasta llegar al campo de concentración, a los bloques, a los comandos. En la iniciación, uno de sus apartados iniciales, cuando dice, por ejemplo, el lager es una gran máquina para convertirnos en animales. Nosotros no debemos convertirnos en animales, que aún en este sitio se puede sobrevivir, y por ello se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio, y que para vivir es importante esforzarse por salvar al menos el esqueleto, la armazón, la forma de la civilización, que somos esclavos sin derechos, expuestos a cualquier ataque, abocados a una muerte segura, pero que nos ha quedado una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor porque es la última, la facultad de negar nuestro consentimiento. Curiosamente, en esta parte que yo subrayaría, me parece que es ahí donde más vamos a encontrar cierta similitud entre lo que plantea Viktor Frankl y lo que plantea Giorgio Agamben, pero al mismo tiempo la diferencia. Viktor Frankl va a plantear que aún en estas condiciones hay posibilidades de elección, hay cierto margen de libertad en cómo, por ejemplo, vives o asumes esa realidad, aunque pequeño, hay un margen de libertad. Sin embargo, en esta cita, Viktor Frankl plantea claramente que era necesario sobrevivir para contar, para dar testimonio de ello, ¿no? Narra el episodio de la enfermería, que se le llamaba el KB, cómo vivían las noches, incluso cómo soñaban, ¿no? Sí. Esa parte es muy fuerte, muy interesante, en qué soñaba una persona en un campo de concentración. Esa parte quisiera reservármela para que la lean, ¿no? Las jornadas de trabajo, ¿no? Cómo se trasladaban en condiciones desfavorables, prácticamente desnudos. Hay dos condiciones que ahí, Primo Levi, si me permites,
Sí. Dice que eran las principales por las que se moría. Sí. Una era la desnutrición, Así es. que pues, era poco alimento y mucha chamba, y la otra era la lengua. Sí. Algo, pues no sé, algo curioso, porque pues los soldados hablaban polaco Sí. y no se les comprendía, entonces por no comprenderles Sí. se les pateaba y Sí. al fusil, ¿no? Así es, así es. La parte del trabajo, ¿no? Hay un apartado interesante que se llama Más acá del bien y del mal, Ujú. Más acá del bien y del mal. Cuando dice, y lo cito, teníamos una incorregible tendencia a ver en cada acontecimiento y símbolo, perdón, un símbolo y un signo. Desde hacía 70 días se hacía esperar el Wechshausen, la ceremonia del cambio de la ropa interior, y ya circulaba insistente la voz de que faltaba ropa interior de recambio, porque debido al avance del frente, los alemanes no podían hacer fluir a Auschwitz nuevos transportes. Por eso, la liberación estaba cerca, y paralelamente la interpretación opuesta, que el retraso de la muda de ropa era signo seguro de una próxima liquidación integral de todo el campo. Pero la muda llegó y, como de costumbre, la dirección del lager se preocupó de que llegase de improviso y al mismo tiempo a todos los barracones. En una de las partes finales, si me permiten. Qué interesante, ¿no? La incertidumbre. Sí, no sabía si llegaba ese cambio de ropa, de prenda, Sí. qué podía significar, ¿no? Es que mira, ahorita que lo decías, a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? Pero se mencionaba en el argumento esta cuestión de autoridades coludidas con la corrupción. Uno a estas alturas ve a un policía y no sabe si sentirse Ándale. protegido o sentirse asustado, ¿no? Exacto. La incertidumbre ahí, ¿verdad? Sí, Exacto, o sea, ¿no? La tendencia a ver en cada acontecimiento un símbolo y un signo, ¿no? Así Sí. es. Y muy simple, ¿no? Dado ese condicionamiento, ahí sí cabe la expresión sí. de esa forma de vida, ¿no? Digo, perdón, la tenía que No, decir, sí, está bien, porque tocayo. Antes de irnos al corte Sí, estamos en musical, tiempo, estamos en tiempo. quisiera leer otra Adelante. cita que lleva el título de lo que sería a la postre la tercera parte de la trilogía de Auschwitz, ¿no? La segunda dijimos que era la tregua y la tercera va a ser los hundidos y los salvados. Ujú. Esta parte me parece brutal. Dice Yoro Gamben, esta, de la que hemos hablado y hablaremos, es la vida ambigua del lager. De esta manera dura, estrujados contra el fondo, han vivido muchos hombres de nuestros días, pero todos durante un tiempo relativamente breve, por lo que quizás sea posible preguntarse si realmente merece la pena, y si está bien que de esta excepcional condición humana quede cualquier clase de recuerdo. A esta pregunta estoy inclinado a responder afirmativamente. Ujú. En efecto, estoy persuadido de que ninguna experiencia humana carece de sentido ni es indigna de análisis, y de que por el contrario, hay valores fundamentales, aunque no siempre positivos, que se pueden deducir de este mundo particular del que estamos hablando. Querría hacer considerar de qué manera el lager ha sido también, y notoriamente, una gigantesca experiencia biológica y social. Enciérrense tras la alambrada de púas a millares de individuos diferentes en edades, estado, origen, lengua, cultura y costumbres, y sean sometidos aquí a un régimen de vida constante, controlable, idéntico para todos y por debajo de todas las necesidades. Es cuando de más riguroso habría podido organizar un estudioso para establecer qué es esencial y qué es accesorio en el comportamiento del animal hombre frente a la lucha por la vida. No creo en la más obvia y fácil deducción, que el hombre es fundamentalmente brutal, egoísta y estúpido, tal y como se comporta cuando toda superestructura civil es eliminada, y que el Halfling no es más que el hombre sin inhibiciones. Pienso más bien que, en cuanto a esto, tan solo se puede concluir que, frente a la necesidad y al malestar físico oprimente, muchas costumbres e instintos sociales son reducidos al silencio. Ujú. Me parece, en cambio, digno de atención este hecho. Queda claro que hay entre los hombres dos categorías particularmente bien distintas, los salvados y los hundidos. Otras parejas de contrarios, los buenos y los malos, los sabios y los tontos, los cobardes y los valientes, los desgraciados y los afortunados, son bastante menos definidas, parecen menos congénitas y sobre todo admiten gradaciones intermedias, más numerosas y complejas. Esta división de los salvados y los hundidos es mucho menos evidente en la vida común. En esta no sucede con frecuencia que un hombre se pierda, porque normalmente el hombre no está solo.
y en sus altibajos está unido al destino de sus vecinos, por lo que es excepcional que alguien crezca en poder sin límites o descienda continuamente de derrota en derrota hasta la ruina. Además, cada uno posee por regla general reservas espirituales, físicas o incluso pecuniarias tales que la eventualidad de un naufragio, de una insuficiencia ante la vida, tiene menor probabilidad. Añádese también la sensible acción de amortiguación que ejerce la ley y el sentimiento moral, que es una ley interior. En efecto, un país se considera tanto más desarrollado cuanto más sabias y eficientes son las leyes que impiden al miserable ser demasiado miserable y al poderoso ser demasiado poderoso. Pero en el lager, termino, sucede de otra manera. Aquí, la lucha por la supervivencia no tiene remisión porque cada uno está desesperadamente, ferozmente solo. Terminó la cita. La conecto, para irnos al corte, con la cita que se leía en el argumento, ¿no? Así es. Cuando habla en algún momento que pues el enemigo ya no es el Sí. soldado, el militar, ¿no? El Ujú. comando, el capo, es el que está, a un lado, el que ¿no? está a un lado porque se está, dice aquí, ferozmente solo, ¿no? Así es. Bueno, Bueno, pues vamos al corte musical, tocayo Adán. Vamos a ponernos ahora sí exquisitos. ajá, Podemos decirlo así, es un área de ópera muy famosa, ¿no? sí, Vamos a escuchar la barcarola de una obra sinfónica que se llama Los Cuentos de Hoffman, que aparece que aparece, por cierto, en la película. que se conecta con dos cosas del programa, ¿no? Con el tema de hoy y Sí. con un análisis que ya hicimos de la obra de Hoffman, Así es. ¿no? Es la barcarola de Los Cuentos de Hoffman, que aparece en la película de La vida es bella, a Ajá. propósito de los campos de concentración. Esta es una versión donde interpretan Montserrat Caballé y esta Shirley Berry. Ujú. Shirley Berré. Es una muy buena versión. Sí, ¿no? la vida es de ella, un ejemplo de lo que sería una lectura tipo Víctor Frankl Así del es, acontecimiento, ¿no? Pero bueno, ahorita lo diremos. escuchamos la barcarola de Los Cuentos de Hoffman de Jack Offenbach.
Bueno, regresamos a Asociación Libre, después de escuchar la barcarola de los cuentos de Hoffmann, una pieza compuesta por Jack Offenbach, que decíamos a propósito del tema, porque esta obra sale en la película de La vida es bella, de Roberto Benigni, una película bonita, se puede decir bonita entre comillas. Pues bonita, sí. Bonita. Me gustó. Yo creo que si Primo Levi lo hubiera visto, yo ahí sí se hubiera suicidado. ¿no? Sí, sí hubiera. Pero quienes- nos sirve, como decíamos antes del corte, porque nos da pie para ubicar un elemento de diferencia Así es. entre una perspectiva que ya empezamos a atisbar con Primo Levi y lo que será la perspectiva de Víctor Frankl. Víctor Frankl. Entonces, Bueno, pues entonces regresamos con el tema de exterminio y sus efectos. Y les recordamos a las personas que pueden participar con nosotros, ya lo saben, Twitter, @asociación L, el chat de la página de La Exquisita Ignorancia, la caja de comentarios del video transmitido a través de Facebook Live o en los distintos grupos de Facebook de Asociación Libre, que son Asociación Libre y Asociación Libre Programa de Radio. Muy bien. Bueno, tocayo Adán, pues continuamos. Bueno que lo dices porque no tengo pila, entonces yo no veo los mensajes. No, sí, yo por eso estoy aquí. Perfecto. Aquí estamos checando, ¿no? las redes, Sí. las fake news y todo lo que está ahorita de moda. ¿no? Bueno, la primera parte espero no estropear con mi lectura torpe y apresurada, no tener el efecto contrario, no disuadir a la gente de que lea a Primo Levi. Ujú. Mi intención es que lo lean y lo lean mejor que como yo lo estoy haciendo. Ahorita estoy muy torpe. Pero me parece relevante que ubiquemos a este autor y su referencia, porque así como leíamos alguna de sus citas, decíamos también que en textos posteriores él le va a dar lugar también al problema de la memoria, a la reconstrucción de esto, a la dificultad por transmitir, a veces porque le crean que esto ocurrió, ¿no? Ujú. En las cartas que él recibía a partir de este libro, Ujú. una de las preguntas insistentes que recibía sobre todo de estudiantes era si realmente eso había pasado, eso que él dice, Sí. que cuenta. Casas editoriales no lo recibían, ¿no? Sí. Le costó trabajo. Sí, costó trabajo. Obviamente el problema no era de historiografía, o sea, hubo un trabajo historiográfico que, bueno, registró y evidenció que esto en efecto pasó. Ajá. El asunto es la dificultad de hablar, de transmitir y de tener crédito ante otros cuando se habla de cómo se vivió esto. Ahí está lo difícil, cómo se dice y cómo se cree algo así. Sí. En una de las partes finales de Existo es un hombre, me parece también que vale la pena hacer una última cita del texto, por lo pronto. Sí. Es cuando habla de Lorenzo, de un conocido en el campo, y vemos cómo se refiere a él, ¿no? Estamos hablando ya de la última etapa del libro y de los sucesos, ya cuando prácticamente son liberados, ¿no? Por las milicias que terminaron, como sabemos, que llegaron al campo de concentración, ¿no? Cito: por el sentido que pueda tener tratar de explicar las causas por las que mi vida, entre millares de otras equivalentes, ha podido resistir la prueba, diré que creo que es a Lorenzo a quien debo el estar hoy vivo, y no tanto por su ayuda material como por haberme recordado constantemente con su presencia, con su manera tan llana y fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno al odio y al miedo. Algo difícilmente definible, una remota posibilidad de bondad, debido a la cual merecía la pena salvarse. Los personajes de estas páginas no son hombres. Su humanidad está sepultada, o ellos mismos la han sepultado, bajo la ofensa súbita o infligida a los demás. Los SS malvados y estúpidos, los capos, los políticos, los criminales, los prominentes grandes y pequeños, hasta los Häftling
indiferenciados y esclavos. Todos los escalones de la demente jerarquía querida por los alemanes están paradójicamente emparentados por una unitaria desolación interna. Pero Lorenzo era un hombre, su humanidad era pura e incontaminada, se encontraba fuera de este mundo de negación. Gracias a Lorenzo no me olvidé yo mismo de que era un hombre. Se refiere, cierro la cita entonces, a un hombre que tenía una presencia que acompañaba a Primo Levi. Él obviamente se refiere a él como alguien que no está corrompido. En el contexto de lo que dice se refiere a que fue alguien que no participó, por lo menos tan fácilmente como todos los demás, como dice él, de esa desolación, en donde todos los que estaban formaban parte. Eventualmente, Primo Levi va a definir esto como la zona gris, ¿no? Esa zona gris en donde los capos, los militares, los internos no se pueden diferenciar. Todos en ese campo perdieron su humanidad. Por más jerarquía o poca jerarquía que pudieran tener, todos son partícipes de esa desolación que niega su humanidad. Bueno, estas son algunas citas que hemos leído de Primo Levi. Decías al inicio, tocayo, con cierta razón, que el texto de Viktor Frankl es muy famoso, y es verdad, es más, creo yo que es más leído y más famoso que el texto de Primo Levi. Sin embargo, hay ciertas diferencias. Decíamos que en Primo Levi aparecía desde el inicio la idea del testimonio, dar testimonio. Él se empeñaba en recordar, en registrar lo más que pudiera, nombres, detalles, sucesos, porque él se asumió como un posible testigo que iba a dar testimonio de eso que vivió. Sin embargo, pues en una diferencia, sabemos que lo que aparecía en Viktor Frankl, por la cita que leímos al inicio, ¿se acuerdan que él se imagina dando una conferencia, ¿no?, de la psicopatología, del campo de concentración, como una fantasía, le llamaríamos nosotros, que él le permitía, digamos, soportar esa experiencia también terrible? Obviamente no vamos a comparar su experiencia, estamos comparando un poco el dicho que resulta de ello y algunos de sus efectos. En el caso de Primo Levi, en un comentario que hace Giorgio Agamben, que anunciábamos al inicio, que se llama Lo que queda de Auschwitz, tiene un capítulo que se llama sobre el testigo. Y en este capítulo él se remite a Primo Levi para hablar precisamente del testigo. Quisiera citar a Giorgio Agamben, aunque nos tachen de académicos, pero pues, a veces la cita es mejor que el comentario, ¿no? Y me parece que vale la pena además. Por una parte, dice Giorgio Agamben, en efecto, lo que tuvo lugar en los campos les parece a los supervivientes lo único verdadero y como tal absolutamente inolvidable. Por otra, esta verdad es en la misma medida inimaginable, es decir, irreductible a los elementos reales que la constituyen. Entonces es cuando distingue las palabras que remiten al término del testigo. La primera, en latín, dice, la primera, testis, de la que deriva nuestro término testigo, significa etimológicamente aquel que se sitúa como tercero, el terstis, en un proceso o un litigio entre dos contendientes. La segunda acepción del término, superstes, hace referencia al que ha vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final por un acontecimiento y está, pues, en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él. Entonces, es evidente, dice, que Primo Levi no es un tercero, es en todos los sentidos un superviviente. Pero esto significa asimismo que su testimonio no tiene nada que ver con el establecimiento de los hechos con vistas a un proceso, porque no es lo suficientemente neutral para ello, no es un terstis. En última instancia, no es el juicio lo que le importa, aunque pudo haber dado testimonios, no es el juicio lo que le importa, y todavía menos el perdón. Cuando dice Primo Levi, por ejemplo, yo no aparezco como juez, en su descripción en el libro de Si esto es un hombre, él no aparece como juez, él no aparece juzgando
lo que ahí ocurre. Y tampoco aparece alguien como alguien que puede conceder el perdón, porque él decía, pues yo carezco de autoridad para perdonar, para poder perdonar. Entonces dice Jorgen Ben, parece incluso que lo único que le interesa es lo que hace que el juicio sea imposible. La llamada zona gris, de la que hablábamos hace un momento, donde las víctimas se convierten en verdugos y los verdugos en víctimas. Es este el punto en el que los que han sobrevivido muestran un acuerdo mayor. Cuando Rousseau dijo, por ejemplo, ningún grupo era más humano que los otros. Entonces, dice Jorgen Ben, va a enfatizar el descubrimiento de Primo Levi a partir de su testimonio de los campos de concentración es la zona gris. Esta zona en la que se rompe la cadena que une al verdugo y la víctima, donde el oprimido se hace opresor y el verdugo aparece a su vez como víctima. Recordemos que en los testimonios que aparecen en sus textos, él llega a mencionar a los capos o los encargados de los comandos o de los sectores. Algunos eran incluso hasta buenas personas, ¿no? Pues en los mismos juicios, ¿no? De Nuremberg también, que bueno, nosotros solamente hacíamos nuestro trabajo. Así es, burócratas, ¿no? Le llamó Hannah Arendt, ¿no? Incluso también hubo algunos militares que también hicieron lo posible por ayudar Sí. a salvar vidas en este contexto, ¿no? Bueno, sigo con Jorgen Ben. Se trata pues de una zona de irresponsabilidad y de impotencia judicandi, que no está situada más allá del bien y del mal. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de eso? Así es. Sino más acá de ellos, por eso el capítulo que remitíamos, ¿no? El más acá del bien y del mal. Con un gesto simétricamente opuesto al de Nietzsche, Levi ha desplazado la ética más acá de donde nos habíamos habituado a pensarla. Y sin que logremos decir por qué, sentimos que este más acá tiene mayor importancia que cualquier más allá. Que el infrahombre debe interesarnos en mayor medida que el superhombre. Que es del que estamos hablando, ¿no? El infrahombre. Esta infame región de irresponsabilidad es nuestro primer círculo, del que ninguna confesión de responsabilidad conseguirá arrancarnos, y en el que minuto a minuto se desgrana la lección de la espantosa, indecible e inimaginable banalidad del mal, como le llamaba Hannah Arendt. Infrahombre porque está ahí todavía presente y constante a pesar de todos los maltratos que recibe el hombre, ¿o? Yo lo entendería como, pues, otra vez, esta dificultad de nombrar eso que perdió su cualidad de hombre, ¿no? Ya. Por lo que decía Jorgen Ben. Imaginemos, si es que se puede, una situación donde todos pierden su nombre, tienen un número, se les quita ese nombre, se les trata igual, se les explota igual, ¿no? Pueden morir incluso de la misma manera. Entonces, infrahombre, ¿no? Sería, yo creo que una especie de eufemismo, un acercamiento para tratar de nombrar eso, a lo que está refiriéndose Jorgen Ben, ¿no? La figura extrema de la zona gris es el Sonderkommando. Con este eufemismo de la escuadra especial, las SS se referían al grupo de deportados a los que se confiaba la gestión de las cámaras de gas y de los crematorios. Eran los mismos judíos a los que se les encargaba de llevar a cabo, más bien, de ejecutar el acto de exterminio, ¿no? Eran los que tenían que conducir a los prisioneros desnudos a la muerte en las cámaras de gas, mantener el orden entre ellos, sacar después los cadáveres con sus manchas rosas y verdes por efecto del ácido cianhídrico, lavarlos con chorros de agua, comprobar que no hubiera objetos preciosos escondidos en los orificios corporales, arrancar los dientes de oro de las mandíbulas, cortar el pelo de las mujeres y lavarlo con cloruro de amoníaco, transportar los cadáveres a los crematorios y asegurarse de su combustión. Y por último, limpiar los hornos de los restos de ceniza. Bueno, entonces dice Jorgen Ben que los verdaderos testigos, pues al final son en este sentido del testigo, el que hablamos ahorita con la cita de Agamben, aquel que está implicado, pues los verdaderos testigos son los que no sobrevivieron, ¿no? En todo caso, los que quedan vivos y vieron eso, pues dan cuenta incluso de manera inacabada, incompleta. De su supervivencia. Así es.
Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, el planteamiento a partir del comentario de Jorgen Ben, si se fijan, es un cuestionamiento a la ética, Sí. es un cuestionamiento como lo va a ser, un cuestionamiento a la confusión de la ética y la política. Por ejemplo, cuando plantea que para muchos la cosa ya se resolvió y ahí terminó. Por ejemplo, con los juicios, los procesos y los juicios, bueno, se les dio lugar ahí a los culpables, se determinó quién era víctima, entonces se resolvió. Y sin embargo, Primo Levi no terminó de dar testimonio de eso toda su vida, porque una cosa sería como este proceso legal y otra cosa es el cuestionamiento del tipo de vida, si es que se le puede llamar así, muy cercana a la muerte, una cosa muy rara ahí, que inventó esta maquinaria de concentración y de exterminio. Y más cuando, desde los años 70, Primo Levi veía otra vez cómo el fascismo, no solo en Europa, no solo en Italia, sino en el mundo, empezaba a agarrar cierta fuerza otra vez, ¿no? Entonces él decía, bueno, entonces no todo está resuelto este asunto. Hemos dejado un referente sobre lo que somos capaces de alcanzar y hacer. Entonces, de ahí su preocupación por dialogar, hablar, presentarse y hablar de cómo podía, como esta especie de testigo involucrado, pero al mismo tiempo sobreviviente de una maquinaria de exterminio. Bueno, nos quedan unos minutos. Así es. Bueno, ayúdenme con esa parte, porque ustedes lo tienen más fresco que yo, el texto de Víctor Frank. No sé. Me lo tuve que Fresco. chutar otra vez. ¿Por qué tanta Agresividad. tirria, no? No. Tanta Es que violencia? decíamos al inicio con Adán que quién sabe si el mismo Víctor Frank estaría contento con el destino de su texto, ¿no? Ajá. Sí. Porque a diferencia de Jorgen Ben, por ejemplo, el final de del Hombre en busca de sentido de Víctor Frank, si se acuerdan, el final del libro no pareciera que saca mayor consecuencia que la existencial, llamémoslo así. Un solipsismo, una especie de solipsismo. Dice, parafraseando lo que dice Víctor Frank en su texto, que bueno, ya cuando fueron liberados, es como si eso que hubieran vivido hubiera sido una pesadilla y que la nueva vida que les esperaba por fin podía, ¿no?, darles cierta felicidad porque lograron sobrevivir. O sea, ubica lo que aconteció como una pesadilla. Si lo tomamos literal, pues como algo que pues no es real, que fue pasajero. Que no le encontrarías ni un sentido a lo que ahora la logoterapia le tira, ¿no? Así es. Encontrar el sentido de las O sea, circunstancias. fíjense, el sentido que le da Víctor Frank a esta experiencia que por un lado Primo Levi no logra entender del todo, ni transmitir, ni hacer creíble del todo, por lo menos para la intención que le interesaba, que era evitar que esto vuelva a ocurrir. Algunos especulan que incluso su suicidio tuvo que ver con eso, lo cual genera otro debate, ¿no? Algunos plantean que su suicidio pudo haber estado ligado a esa reaparición del fascismo, ¿no? Y la justificación de la destrucción de la diferencia, ¿no? Entonces, mientras el testimonio como tal de Primo Levi está en ese tenor, literalmente Víctor Frank le da un sentido, o sea, cierra lo que por momentos él mismo nos dice que es difícil de imaginar, de concebir, y lo plantea en términos de una pesadilla y saca una consecuencia, un principio de vida. A partir de aquí, como yo sobreviví fantaseando en posibilidades futuras, Sí. en condiciones adversas y teniendo un margen de ejercicio de la libertad, ok, a lo mejor no puedes cambiar el campo de exterminio, pero puedes elegir cómo vivir esa parte, ¿no? Con estos principios, que son de carácter, yo diría, solipsista, existencial, individual, él saca
un principio de vida que se va a convertir incluso Ujú. un principio de tratamiento terapéutico, ¿no? Que le va a llamar la logoterapia. Así es. Se trataría entonces que los problemas de la vida remiten a una falta de sentido de la vida Ujú. y hay que darles un sentido para Claro. poderlo superar. De ahí su cita Ujú. discutible en cómo la hace de Spinoza, De como Spinoza. aparecía en el argumento inicial. Que suena una especie de resolución como Deus ex machina, ¿no? Así de, Ujú. tenemos un escenario que presenta una situación donde no hay salida, ¿no? Y de repente sale un elemento externo que lo soluciona todo, ¿no? La noción del sentido. Aunque este ¿no? elemento, por eso digo que es de carácter solipsista, es más bien interno. Ajá. O sea, aquí hay una pequeña trampita porque lo que no nos dice Víctor Frank en su texto famoso, eso lo dice después en un texto que habla un poco de su vida, ¿no? Ujú. Cuando conoció a Freud y todas estas cosas. En realidad, lo que le sirvió a Víctor Frank fue que él ya tenía la preconcepción Ujú. de que de lo que se trata en la vida es de darle un sentido a la vida. O sea, él ya antes de ser encerrado en el Sí. campo de concentración, O sea, no llegó a esa conclusión en el exactamente, campo, o sea, exactamente, él ya la traía y la exactamente, confirmó en la exactamente. experiencia. Entonces, ¿no? esa confirmación Ajá. de que ante los problemas de la vida que nos generan un afecto contrario, Ujú. se trataría de darles un sentido, en realidad él ya lo creía. Sí. Y lo confirmó en él, en el campo de concentración, y de él lo generaliza. Sí. Y le va a decir, ok, pues a mí me sirvió, entonces yo propongo que ante los embates de la vida, sus experiencias que no tienen sentido, pues les demos un sentido. Ujú. De ahí que la logoterapia, el logos, Ujú. pues sería la base de la terapéutica, ¿no? Así es. Incluyendo su famosa técnica de la intención paradójica, ¿no? Que es el juego del sentido por medio de una paradoja, pero que al final se trataría de conferirle sentido a algo, algo Ujú. que es un problema, un síntoma, ¿no? Eso lo plantea en psicoanálisis y existencialismo más a detalle, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dos consecuencias diferentes. Una consecuencia que es ominosa, es extraña, es Ujú. inquietante, la consecuencia del Primo- testimonio de Víctor Frank. O sea, nos deja el cuestionamiento ahí de Primo Levi, ¿no? de Primo Levi, perdón. Sí, sí, sí. Ajá. Y la otra, que es más bien de carácter optimista, Sí. que por momentos raya en lo religioso incluso, Ujú. que le sirvió a Víctor Frank, o sea, eso no se niega. Sí, Claro no. que le sirvió, por Bastante. supuesto le sirvió. Tampoco se niega que eso pueda tener efectos en otros, tampoco. Lo que estamos diciendo es que la recepción, el efecto y la recepción de esos dos testimonios tuvo efectos diferentes. Uno de carácter, me cuesta trabajo definirlo, de carácter subjetivo, hablábamos de la ética, pero tampoco se reduce a ello. Ajá. Tiene también elementos ahí de carácter obviamente histórico, político, y a partir en las citas que hicimos, que retomamos, queda claro que de alguna manera siempre está el otro Ujú. ahí, en la preocupación de Primo Levi, ¿no? A quienes él les va a dar testimonio, mientras que en la fantasía de Víctor Frank es un auditorio, ¿no? Donde él va a ser El centro. el centro de atención. Así es. Y él, a Primo Levi, en cambio, le interesa el otro para el otro, ¿no? Ujú. Con toda y la perfección de su testimonio. Entonces, me parece que, por último, estamos terminando, esto nos cuestiona a nosotros, creo yo, en términos del tipo de testigo que somos en un contexto como en el que estamos. Ujú. O sea, un testigo de carácter aséptico, ¿no? De carácter de tercero, o un testigo que también está implicado y la vida también le puede costar en esa condición que está viviendo Ujú. y de la que puede dar cierto testimonio, ¿no? Por eso es tan Así es. relevante, aunque parezca una cosa muy simple, seguir hablando de violencia, seguir hablando de lo
que está ocurriendo, la desaparición, Ujú. etcétera, porque de alguna manera nos va a ubicar en el tipo de testigo que en la historia vamos a quedar. Así es. Y no solo, como Primo Levi lo hace, no solo para ser percibido de cierta manera como individuos, sino por su efecto en lo que suponemos puede seguir. Ujú. ¿Ah? Bueno, pues llegamos al final del programa. Tocayo, Adán, Sí. tenemos algunos comentarios, los leemos rápidamente. María Carmen Ramírez, que hoy no vino, nos manda saludos a los tres. Saludos. Saludos. Dolores Osuna nos dice algo muy interesante. Dice, no esperemos sobrevivir para contar, hoy contamos con Asociación Libre para Vivir. Ah, mira. Mira, ahí está, muchísimas Gracias. 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 En esto del todo, Ernesto del Toro, dice que yo, Javier Rodríguez, está viendo que se ve, yo supongo que porque estoy viendo aquí los mensajes, Ajá. ¿sí? Saludos a los tres de los que están escuchando, como siempre, buen programa. Isadora, pues, dice que los vemos, saludos. Pues ¿Quién sí, sabe si nos oiga, pero... ¿Quién sabe si nos pongan atención? Pero ahí Por ahí de andan. fondo, ¿no? Mientras... Sí, para no Están sentirse tan... haciendo- Pues un saludo a Un Isadora, saludo un a- saludo a Ernesto. Ahí están. Bueno, pues, no sé, pues, se nos acabó el tiempo como siempre, ¿no? El programa. Sí. Pues vámonos. Pues vámonos, No. lean Ahí a están. Primo Levi, lean otra vez a Víctor Frank. Así es. Y si a alguno le interesa y no lo recuerdan, porque a veces el Facebook de asociación no se mueve tanto, pero pues porque esperamos que participen, ¿no? Pues sí. Si nos preguntan algún material, por ahí se los Por ahí recomendamos. los ¿no? recomendamos. Bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes entonces. Tocayo, Adán, buenas noches. Buenas Gracias noches, al nos equipo de vemos. La Exquisita Ignorancia. Adiós. Gracias. Gracias.